And our last story is from Washington, where demonstrators filled the streets demanding the impeachment, conviction, and removal of President Donald Trump. The protest branded Remove the Regime was organized by the Grassroots Network Removal Coalition. The event brought together political leaders, longtime activists, young organizers, and artists who urged Congress to act decisively. Lo que está sucediendo ahora en Washington no es solo otro capítulo turbulento en la política estadounidense, es un momento que está definiendo el rumbo de toda una nación. Por un lado, tenemos un Congreso que finalmente rompe el silencio tras meses de tensión acumulada y frustraciones que han ido creciendo como una tormenta a punto de estallar. Y por otro lado, tenemos a un presidente acorralado, más aislado que nunca, cada vez más presionado por escándalos, acusaciones y decisiones controvertidas que mantienen a todo el país en un estado de alerta permanente. Y quizás lo más impresionante no sea ni siquiera el ruido político, sino el hecho de que millones de personas en todo el país se han despertado hoy con la sensación de que algo grande está a punto de suceder. Algo que no se borrará ni se olvidará fácilmente, porque cuando el Congreso rompe con el propio presidente, cuando republicanos y demócratas empiezan a hablar el mismo idioma en medio de este caos, es porque se ha traspasado el límite, y ese límite no surge de la nada. Nace de semanas de revelaciones impactantes, de operaciones militares denunciadas como irregulares, de órdenes presidenciales que desafían abiertamente las decisiones judiciales, de un gobierno paralizado durante más de 40 días que ha dejado a familias enteras sin salario, sin perspectivas y sin respuestas. La gente está cansada. Y ese cansancio no es solo físico, es emocional, es moral. Es el tipo de cansancio que destruye la confianza en las instituciones, que hace que la gente mire a sus propios líderes y piense que nadie allí está luchando por ellos. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estas frustraciones han dejado de ser solo conversaciones de cocina o desahogos en línea, y han pasado a ocupar el centro del poder, a entrar en la agenda del Congreso, a mover a senadores y diputados que antes defendían al presidente con uñas y dientes, pero que ahora reconocen que se ha cruzado una línea de forma irreversible. La ruptura del apoyo dentro del propio Partido Republicano es quizás la señal más clara de la magnitud de esta crisis, porque no estamos hablando de críticos antiguos, no estamos hablando de aquellos que siempre se han opuesto al presidente. Estamos hablando de aliados de larga data, de figuras conocidas por defender al gobierno incluso en los momentos más tensos. Gente que se mantuvo firme durante los escándalos pasados, durante las investigaciones, durante las polémicas públicas, pero que ahora finalmente admite que ya no se puede seguir sosteniendo algo que se está desmoronando ante los ojos de todos. Cuando nombres como John Katko, conocido por ser moderado y por evitar declaraciones partidistas inflamatorias, aparecen diciendo públicamente que el presidente representa una amenaza directa para la democracia. No se trata solo de una opinión aislada, sino de un retrato del colapso de la confianza interna. Es el reflejo de un Congreso que se da cuenta de que ya no puede ignorar las violaciones legales, los abusos de poder y las decisiones irresponsables que ponen en jaque el funcionamiento básico del gobierno. Es como si una presa se hubiera estado rompiendo lentamente durante meses, reteniendo una presión gigantesca detrás de ella, hasta que finalmente el hormigón cedió y el agua explotó con fuerza. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora en Washington. La estructura se ha agrietado y el ruido de esa ruptura se extiende no solo por los pasillos del Capitolio, sino por cada rincón del país, por cada noticia, por cada conversación familiar, por cada persona que intenta entender cuándo exactamente empezó todo a desmoronarse. Y lo más aterrador es que nada de esto parece inesperado. Durante semanas,
Medios independientes, expertos y líderes políticos habían estado advirtiendo sobre las operaciones militares llevadas a cabo sin la autorización formal del Congreso, sobre la insistencia del presidente en tomar decisiones unilaterales que eludían los procesos legales, sobre el uso de los poderes de emergencia como herramienta política, sobre la forma en que se ignoraban las órdenes judiciales como si fueran meras sugerencias. Y mientras todo esto sucedía, el gobierno permanecía paralizado, dejando a millones de trabajadores sin salario, creando una cadena de caos económico que afectó desde pequeños comercios hasta grandes agencias federales. La gente perdió sus casas, las familias se endeudaron, se interrumpieron servicios esenciales, los aeropuertos se quedaron sin personal, los hospitales militares sufrieron retrasos en el suministro de material y aún así el presidente se negaba a negociar. El país respiraba inestabilidad cada amanecer, y esa inestabilidad no era abstracta, no era política de gabinete, era concreta, era real. Se sentía en el bolsillo, en la mesa del comedor, en las facturas atrasadas, en las citas pospuestas, en los salarios congelados. Era todo un país pagando por una guerra política en la que nadie había pedido participar. Y cuando la población comienza a sentir en carne propia el efecto del estancamiento, cuando las calles comienzan a llenarse de protestas, de voces cansadas que han perdido la paciencia, el Congreso se da cuenta de que ya no puede quedarse quieto. Lo que se ve ahora es una especie de desesperación institucional, combinada con un intento final por recuperar algún sentido de orden democrático que parece escapársele de las manos. La resolución 353 de la Cámara de Representantes, que llevaba meses archivada, vuelve a ser el centro de la conversación con renovada fuerza. Este documento, que detalla 7 sólidos artículos de acusación contra el presidente, ya no es solo una pieza más. Se convierte en la base de una posible intervención histórica, un punto de partida para algo que puede redefinir los límites del poder ejecutivo en los próximos años. Todo aparece allí, desde acusaciones de obstrucción de la justicia hasta violaciones del debido proceso legal, pasando por el uso indebido de poderes de emergencia e irregularidades financieras. Durante meses, los demócratas dudaron en utilizar este material por temor a repetir los fracasos de los anteriores intentos de destitución. Ahora, con los republicanos rompiendo filas y los moderados declarando que la democracia está en peligro, esa vacilación se evapora. El Congreso está dividido, sí, pero tiene miedo. Miedo al futuro, miedo a las consecuencias, miedo a lo que puede pasar si no se hace nada, y miedo a lo que puede pasar si se hace algo. Es una situación en la que cada movimiento es arriesgado. Cada decisión puede incendiar aún más la nación. Cada palabra puede encender una chispa en un escenario ya inflamable. Mientras tanto, la población observa todo esto, tratando de entender cómo el país más poderoso del mundo ha llegado a este punto. En varias ciudades estadounidenses, las manifestaciones se intensifican con carteles que exigen la destitución inmediata, mientras que los grupos pro-presidente contraatacan en las calles, afirmando que todo no es más que persecución política. Es un tira y afloja emocional, ideológico y social, en el que nadie quiere soltar la cuerda, y todos sienten que, si lo hacen, el otro bando ganará algo que no debería ganar. Y en medio de este conflicto, tú, que estás viendo este video ahora, también sientes ese dolor, ese agotamiento, esa sensación de estar atrapado en una historia que no has pedido vivir. Y es precisamente por eso que necesito que te suscribas al canal ahora mismo. Aquí no estás solo. Aquí encontrarás claridad en medio de la confusión, explicación en medio del ruido y verdad en medio de las narrativas distorsionadas. Suscríbete y camina con nosotros, porque aún queda mucho por delante y te mereces entenderlo todo sin que te engañen. Lo que estamos viendo ahora es la continuación de un proceso que se había estado gestando entre bastidores.
pero que finalmente ha estallado en el centro del debate nacional con una intensidad que pocos pudieron prever. Para comprender la importancia de este momento, es necesario entender cómo las instituciones se han visto empujadas al límite, no en un solo día, sino a lo largo de meses en los que cada decisión presidencial ha abierto una nueva grieta en la estructura constitucional. Y esa grieta se fue extendiendo, como una fisura en el asfalto después de una tormenta, ampliando lentamente los daños hasta la ruptura completa. Durante mucho tiempo, congresistas y expertos advirtieron que el país no solo estaba lidiando con divergencias políticas normales, sino con una crisis de funcionamiento básico, algo que afectaba la separación de poderes, la credibilidad de los tribunales, la seguridad institucional y el propio contrato social entre el gobierno y la población. Pero estas advertencias parecían desaparecer entre el ruido constante creado por los escándalos, las conferencias de prensa acaloradas, los ataques verbales y los intentos de manipulación pública. Era como intentar gritar en un estadio lleno durante un partido decisivo. El mensaje existía, pero se perdía entre el ruido, hasta que de repente el ruido fue interrumpido por la realidad. Y la realidad llegó con fuerza. La sucesión de denuncias sobre operaciones militares supuestamente llevadas a cabo sin la aprobación de los comités de inteligencia encendió la luz roja para muchos parlamentarios que siempre habían observado la política exterior y militar con cautela. Cuando un presidente actúa fuera de los límites establecidos por el Congreso, la seguridad nacional deja de ser un proyecto colectivo y se convierte en una apuesta arriesgada en manos de un solo hombre. Y esa percepción comenzó a crecer dentro de la Cámara y el Senado a medida que surgían más detalles, mostrando contradicciones, informes incompletos y decisiones tomadas apresuradamente sin la supervisión adecuada. La política exterior, normalmente un terreno en el que los presidentes tienen gran libertad de acción, pasó a ser vista como una zona de riesgo. Las decisiones que deberían ser estratégicas comenzaron a parecer impulsivas, desconectadas y peligrosas. Ya no había alineación entre las instituciones, y cuando no hay alineación, el sistema comienza a fallar. Y por si fuera poco, todo el país seguía sufriendo las consecuencias del cierre más largo de la historia de Estados Unidos. Familias enteras intentaban sobrevivir sin salario. Los funcionarios públicos vendían objetos personales para comprar comida. Las pequeñas empresas quebraron porque sus principales fuentes de clientes eran los trabajadores federales paralizados. Era un efecto dominó doloroso y cruel. Y todo ese sufrimiento se acumulaba mientras el presidente endurecía su postura, repitiendo discursos en los que decía que no cedería ni un centímetro, echando la culpa al Congreso e ignorando todos los llamamientos de economistas, gobernadores, alcaldes e incluso miembros de su propio partido. El mundo observaba perplejo cómo la mayor economía mundial parecía incapaz de resolver un problema interno básico. No se trataba solo de un enfrentamiento político, era negligencia institucional. Y esa negligencia se sumó a todas las demás acusaciones, formando un escenario de desgaste imposible de barrer bajo la alfombra. Los tribunales también entraron en este conflicto, porque cada vez que un tribunal señalaba una ilegalidad o un abuso, el presidente respondía con desprecio, deslegitimación o la simple negativa a cumplir la decisión. Esta postura, repetida a lo largo de meses, creó una tensión directa con el sistema judicial, minando uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Cuando la figura más poderosa del país decide que no va a seguir las reglas, ¿quién garantiza que los demás las seguirán? ¿Quién asegura que las leyes se aplicarán de manera igualitaria? El sistema jurídico depende del respeto mutuo y de límites claros, pero cuando esos límites se destruyen,
se abre la puerta a abusos que pueden llegar a ser irreversibles. Y esa pregunta comenzó a resonar entre jueces, juristas, profesores de derecho y organizaciones civiles, presionando aún más al Congreso para que actuara antes de que fuera demasiado tarde. Es en esta atmósfera sofocante donde la resolución 353 de la Cámara de Representantes volvió a ser el centro de atención. A diferencia de los discursos inflamados o las acusaciones hechas en el calor del momento, esta resolución tiene peso jurídico. Documentos, fechas, informes, testimonios. Es un documento elaborado con cuidado, construido para ser una base sólida para el juicio político. Algo que realmente se puede comparar con un proceso penal, pero dentro de la estructura política estadounidense. Y cuando volvió a circular entre los líderes demócratas y republicanos, la sensación era que se había acabado el tiempo. La lista de artículos era extensa y contundente, y cada artículo representaba una infracción distinta, respaldada por hechos y acontecimientos públicos. Era difícil ignorarla. Era casi imposible argumentar que todo era exageración o invención. El documento estaba ahí, frío, técnico, explícito, y cada parlamentario que lo revisaba sentía el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Pero nada de eso significaría tanto si no estuviera acompañado de algo aún más poderoso: la ruptura del pacto interno dentro del Partido Republicano. Cuando los aliados comienzan a alejarse, cuando los discursos cambian, cuando frases que antes serían impensables comienzan a surgir en las entrevistas, eso muestra que algo se ha roto para siempre. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los primeros republicanos que se manifestaron fueron tratados con desconfianza por sus colegas. Pero a medida que pasaban las semanas, más voces se unieron al coro, diciendo que el presidente había sobrepasado los límites constitucionales, que estaba poniendo en riesgo al país, que ya no estaba en condiciones de gobernar. Era como ver cómo una gigantesca muralla perdía sus primeras piedras. Al principio parecía irrelevante, pero con el tiempo toda la estructura comenzó a tambalearse, y no eran solo los congresistas. Los gobernadores comenzaron a expresar abiertamente su preocupación, destacando los graves problemas en sus estados causados por decisiones federales irresponsables. Los editorialistas de periódicos influyentes comenzaron a publicar artículos exigiendo la renuncia. Los analistas de seguridad nacional aparecieron en entrevistas diciendo que la posición actual del país era insostenible. Incluso empresarios de sectores tradicionalmente neutrales comenzaron a quejarse de los impactos económicos de la inestabilidad política. Nunca antes tantas voces tan diferentes habían apuntado simultáneamente en la misma dirección. La presión pública se acumulaba como una ola gigante, lista para caer sobre Washington con toda su fuerza. Y mientras todo esto sucedía externamente, dentro del Capitolio bullía la actividad entre bastidores. Reuniones a puerta cerrada, llamadas telefónicas urgentes, mensajes de crisis, encuentros entre líderes partidarios, tratando de encontrar una salida que evitara una ruptura total en el país. Algunos defendían una renuncia inmediata como la solución menos traumática, argumentando que eso permitiría al país respirar y evitaría semanas de un proceso agotador y vengativo. Otros insistían en que la renuncia era una fantasía imposible, que el presidente nunca aceptaría salir voluntariamente y que cualquier intento de presionarlo abiertamente podría generar una reacción explosiva, tal vez incluso peligrosa. Y había quienes apostaban todo por el juicio político, creyendo que ese sería el único camino capaz de preservar algún tipo de integridad institucional, aunque no resultara en la destitución final. El escenario parecía un tablero de ajedrez gigante, en el que cada movimiento podía cambiar por completo el rumbo de la partida. Y a diferencia de los juegos tradicionales, aquí no había ganadores claros. Cualquier resultado iría acompañado de tensión, inseguridad y profundas repercusiones. Y uno siente en el estómago
que estamos ante algo que marcará la historia, algo que ocupará capítulos enteros en los libros de política de las próximas décadas. Y esa sensación de que todo pende de un hilo no es exagerada. Los propios congresistas, en entrevistas, admitieron que el país estaba viviendo una de las mayores crisis constitucionales desde Watergate, quizás incluso mayor, porque ahora no se trataba solo de escándalos internos, sino de riesgos reales para el funcionamiento estructural del país. Y aquí es donde quiero pedirte algo muy importante. Si estás siguiendo todo esto y ya te has dado cuenta de que gran parte de los medios de comunicación intentan ocultar, distorsionar o minimizar hechos que deberían estar a la vista de todos, entonces comenta aquí abajo ahora mismo. Dime qué sientes con todo esto. Incluso si quieres esta frase para demostrar que no estás solo en esta confusión que han tomado como normalidad. No quiero seguir viendo todo esto en silencio. Cuando comentas, ayudas a que este vídeo llegue a otras personas que también están perdidas en este torbellino y que necesitan explicaciones claras y honestas. Tú formas parte de esta comunidad y tu voz importa, porque la verdad es que nada de lo que está sucediendo ahora es casual, nada ha surgido de repente, son años de desgaste, meses de tensión, semanas de crisis acumuladas, y ahora las grietas finalmente se han convertido en derrumbes. Y no importa cuál sea el desenlace de esta historia, el impacto resonará durante décadas. El país se encuentra en un punto de inflexión, y cada decisión que se tome en las próximas semanas determinará no solo el destino político del presidente, sino también la calidad de la democracia estadounidense, la confianza en las instituciones y la estabilidad de la propia gobernanza nacional. Y tú mereces comprender cada etapa de este proceso con profundidad, claridad y honestidad. Lo que está sucediendo ahora en los pasillos del poder es solo la superficie de algo mucho más grande. Algo que se extiende por las estructuras más profundas de la política estadounidense y que revela un país dividido entre la desesperación, la incredulidad y la urgente necesidad de respuestas. Para entender cómo se ha llegado a este momento explosivo, hay que observar cómo se ha ido deteriorando todo el sistema, cómo se ha desmoronado la confianza popular y cómo cada decisión controvertida del presidente ha acelerado un proceso que ya no se podía contener. Existe un consenso cada vez mayor entre los expertos de que esta crisis no es solo política, sino también institucional, emocional y moral. Por eso, cuando vemos a congresistas, periodistas e incluso sectores históricamente apáticos manifestándose, no solo estamos presenciando una disputa partidista, sino el resultado inevitable de años de desgaste. La grieta que comenzó con escándalos aislados se ha convertido en un colapso estructural que ahora amenaza la propia estabilidad del país. Y esto no es una exageración, no es retórica inflamada, no es una narrativa creada por los medios de comunicación. Es la cruda realidad que se ha impuesto sobre la nación. El peso de esta crisis se ha ido acumulando como la presión de una tormenta que crece sin cesar. Millones de personas ya no creen en los discursos oficiales. Quieren explicaciones reales, quieren transparencia, quieren responsabilidad. Las protestas en las calles no son movimientos aislados de grupos con motivaciones políticas. Son familias enteras, trabajadores comunes, jóvenes endeudados, jubilados preocupados, personas que ya no pueden confiar en quienes deberían protegerlas. Vemos personas con carteles pidiendo la destitución, pidiendo la renuncia, pidiendo cualquier tipo de acción que restablezca algún tipo de normalidad y seguridad institucional. Y por otro lado, vemos grupos fervientes defendiendo al presidente como si estuvieran luchando por sobrevivir. El país está dividido en dos mitades que ya no se entienden. Esta división emocional es tan profunda que cualquier pequeña chispa puede convertirse en conflicto, y ese es el mayor temor de los gobernantes que intentan navegar en este océano turbulento.
Porque cuando una nación pierde la capacidad de dialogar, el riesgo de colapso aumenta exponencialmente. Dentro del Congreso, la sensación es que todos los movimientos deben calcularse con extrema precisión, porque cada palabra dicha al micrófono puede inflamar a toda una multitud. Los líderes partidarios saben que están caminando sobre cristales rotos. Cualquier paso en falso puede crear un caos aún mayor. Por eso, se celebran reuniones secretas constantemente, tratando de alcanzar algún tipo de consenso sobre cómo actuar, cómo avanzar, cómo evitar que el país se derrumbe por completo. Pero ese consenso es frágil, casi ilusorio, porque muchos parlamentarios ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos sobre cuál es el camino más seguro. Algunos creen que la destitución es la respuesta inevitable. Otros quieren esperar más pruebas, por temor a que una decisión precipitada convierta al presidente en un mártir a los ojos de sus seguidores. Y hay quienes defienden la aplicación de la 25ª enmienda, aún sabiendo que se trata de un camino políticamente explosivo que exigiría la ruptura interna del propio gabinete presidencial. Para complicar aún más las cosas, los propios organismos de inteligencia y seguridad nacional están en alerta constante. Hay informes preocupantes circulando entre los líderes del Congreso que indican que la inestabilidad política puede generar brechas para que los adversarios externos exploten la debilidad momentánea del país. La credibilidad internacional de Estados Unidos ya ha sufrido un desgaste significativo en los últimos meses. Y los aliados se muestran recelosos, vacilantes, tratando de entender si el país sigue siendo capaz de mantener sus compromisos y su estabilidad a largo plazo. Las grandes potencias rivales observan todo con atención, porque las crisis de esta magnitud siempre ofrecen oportunidades estratégicas. Y los congresistas lo saben. Saben que el mundo entero está observando el caos interno y evaluando las consecuencias futuras. Esto aumenta aún más el peso de cada decisión tomada, de cada voto, de cada frase que sale en entrevistas e informes. Mientras tanto, el presidente mantiene una postura desafiante, apareciendo en discursos improvisados, insistiendo en que las acusaciones son falsas, que todo no es más que una persecución política orquestada por enemigos internos, que el país está bajo ataque y que él es la última defensa contra las fuerzas oscuras que intentan controlar el gobierno entre bastidores. Sus aliados más fieles repiten estos mensajes como si fueran mantras, creando un ambiente de fervor y confusión emocional entre millones de seguidores que ya no confían en nadie más que en el propio presidente. Pero esta retórica no solo divide aún más a la población, sino que alimenta la sensación de urgencia dentro del Congreso, porque cuanto más intensifica el presidente sus ataques, más difícil resulta encontrar una solución pacífica e institucional. En lugar de rebajar la temperatura, la aumenta. En lugar de apaciguar, provoca. En lugar de admitir errores, ataca a quienes cuestionan su autoridad. Y esto crea un ciclo de tensión que se retroalimenta. A medida que avanzan las investigaciones y se publican nuevos informes, la presión sobre los parlamentarios aumenta. Hay detalles sobre operaciones militares que plantean serias dudas sobre el incumplimiento de las normas legales. Hay informes de reuniones en las que el presidente supuestamente ignoró las advertencias de los expertos en seguridad. Hay pruebas de intentos de deslegitimar decisiones judiciales y presionar a instituciones financieras. Cada nuevo detalle refuerza la narrativa de que el país se enfrenta a un gobernante que ha traspasado los límites esenciales para el funcionamiento saludable de un sistema democrático. E incluso aquellos parlamentarios que siempre han defendido la cautela comienzan a admitir que el punto de no retorno puede estar muy cerca. Detrás de todas estas discusiones hay un elemento que pocos mencionan abiertamente, pero que está presente en casi todas las conversaciones entre bastidores: el miedo. No solo el miedo a tomar la decisión equivocada, sino el miedo a las consecuencias sociales, económicas e incluso de seguridad nacional que esa decisión puede acarrear.
Si el presidente es destituido, ¿cómo reaccionarán sus seguidores más radicales? ¿Cómo evitar una escalada de violencia? ¿Cómo impedir que los grupos extremistas utilicen el caos como justificación para acciones peligrosas? Y si el presidente permanece en el cargo, ¿cómo impedir que se agrave la crisis, se debiliten las instituciones y aumente la desconfianza pública? Estas preguntas se ciernen sobre Washington como una nube pesada que no se disipa. Y en medio de todo esto, usted, el ciudadano de a pie, el que trabaja, paga las facturas, cuida de su familia e intenta sobrevivir en esta avalancha de noticias contradictorias, también siente ese peso psicológico, esa sensación de que el país está viviendo algo extraordinario, algo que no debería estar sucediendo, pero que nadie parece capaz de controlar. Muchos espectadores dicen que nunca se han sentido tan desamparados ante la política estadounidense como ahora. Y es precisamente por eso que existe este vídeo, para aportar claridad cuando todo parece confuso, para organizar la información cuando el mundo parece caótico, para recordarte que no estás pasando por esto solo. Y si aún no lo has hecho, te pido ahora desde el fondo de mi corazón que te suscribas al canal. Necesitas seguir cada capítulo de esta historia con profundidad y veracidad. Y nosotros estamos aquí para acompañarte hasta el final, explicándote cada detalle sin manipulación, sin miedo y sin omisiones. A pesar de toda esta presión, el desenlace sigue siendo incierto. Las opciones siguen siendo las mismas, pero su peso ha cambiado. El juicio político puede seguir adelante, pero el Senado sigue siendo un obstáculo gigantesco. La renuncia sigue siendo improbable, pero ya no parece tan imposible como antes para algunos analistas que observan cambios en el comportamiento de ciertos aliados del presidente. La 25ª enmienda sigue siendo objeto de debate, pero sigue siendo una alternativa remota. La posibilidad de que el país simplemente siga sumido en la crisis hasta las próximas elecciones también es real y aterradora, porque cada día que pasa aumenta el desgaste institucional, aumenta la división social y disminuye la capacidad de gobernar. Y lo más dramático es que independientemente del camino que se elija, el impacto será profundo. Incluso si el presidente permanece en el cargo, su relación con el Congreso está destruida. Su capacidad para aprobar leyes significativas se ha perdido, la confianza de la población se ha visto gravemente afectada y la imagen de Estados Unidos en la escena internacional ha quedado dañada. Incluso si el juicio político sigue adelante, incluso si se produce la renuncia, el país tendrá que lidiar con cicatrices políticas que no desaparecerán tan pronto. Será necesario reconstruir puentes, restaurar la confianza, fortalecer las instituciones, restablecer normas que se han ido erosionando lentamente. Y este proceso puede llevar años. Estamos viviendo uno de los momentos más delicados de la historia política reciente, y cada ciudadano debe estar atento, informado y consciente de todo lo que está sucediendo. Lo que está en juego no es solo la permanencia o la salida de un presidente, sino el futuro de toda una democracia. Es un momento en el que la verdad, la responsabilidad y la vigilancia son esenciales, porque las decisiones tomadas apresuradamente pueden generar consecuencias dolorosas, al igual que la falta de decisión puede destruir lo que queda de estabilidad. Y es por eso que debes seguir acompañando, compartiendo, comentando, participando. La política no se trata solo de ellos allá arriba. Se trata de ti, de tu familia, de tu trabajo, de tu futuro. Y al terminar este bloque, te lo digo con toda sinceridad. Quédate con nosotros, sigue siguiéndonos, sigue atento, porque aún van a pasar muchas cosas en las próximas semanas y necesitas entender cada detalle con claridad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos capítulos, porque lo que viene va a cambiarlo todo y tú mereces estar preparado.